Hola queridos, acá Juan Celedón nuevamente y les voy a hablar de un tema que es muy relevante para que tú consigas cualquier cosa que quieras. Y ese es el tema de las egrégoras, que nosotros en el The Rose Method hablamos de egrégoras. Pero en muchos otros ambientes se habla, por ejemplo, del concepto de mastermind, que es la mente maestra. O, por ejemplo, en otros tipos de filosofías o de esquemas de desarrollo personal se habla de grupos de imparables o grupos o círculos virtuosos de relaciones humanas. Pero nosotros vamos a usar el concepto de egrégora, que es el que más usamos en el The Rose Method. ¿Y qué consiste eso? Egrégora viene del griego egregoroi y significa la sumatoria, es esa fuerza generada por la sumatoria de energías físicas, mentales y emocionales de dos o más personas cuando se juntan con un fin determinado. Entonces es esa fuerza de grupo que se genera por cualquier asociación de personas. Entonces, vamos a explicar un poquito más ese concepto y entender el poder que tiene para transformar tu vida. Entonces, piensa en cualquier grupo humano que tú tengas, sea religión, sea política, sea filosofía, sea algún deporte en el que tú hagas, sea la raza, la etnia, la nacionalidad en la que uno pertenece. Todos esos son distintos tipos de egrégora. Y cuando tú estás inserto en esos grupos, se genera un ente colectivo, se podría hablar de un ente colectivo porque casi es como si tuviese vida fuera de los individuos particulares, pero necesita la fuerza de todos los individuos en general. Y va a empujar a las personas a actuar y comportarse y sentir y pensar de cierta manera. Entonces siempre que tú entras en un grupo humano, ¿ya? Comienzas a mimetizarte con esas personas, comienzas a actuar como esas personas, a incluso hablar con esas personas, a utilizar las expresiones de esas personas, pero también más internamente comienzas a sentir como esas personas, comienzas a ver el mundo como esas personas. Entonces, un gráfico que te va a ayudar a entender esto es el siguiente. Entonces tenemos a la persona aquí, ya vamos a hacer con una persona sentada en el suelo, ¿cierto? Con las piernas cruzadas, ahí más o menos el monito. Entonces, tú vas a ver que, por ejemplo, aquí la persona tiene, no sé, pues le gusta cierto tipo de arte, le gusta pintar. Entonces aquí está su arte. No todos van a tener arte, obviamente, pero se entiende. Luego, por ejemplo, va a haber otro tema que va a ser la familia. ¿Ya? Después va a haber otro tema que va a ser, no sé, la religión. Y así se van a ir generando distintos campos de fuerza con distintas temáticas. Vamos a poner aquí raza. Aquí vamos a poner, muy importante, profesión. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el deporte. Vamos a poner grupo de amigos. Y aquí finalmente vamos a poner política. Podemos generar tantos como sea necesario. O sea, hay infinitas egrégoras a las que nosotros pertenecemos. Entonces, y estas generan, como se muestra en el gráfico, ciertos campos de fuerza. Son como entes protectores de la persona de acuerdo a la finalidad que busca ese grupo. Entonces ya sabemos que son la sumatoria de las fuerzas físicas, ¿cierto? Energía física, más emociones, o sea, cómo sienten esas personas, más los pensamientos, ¿cierto? Mental concreto. Y se pueden pertenecer a varias distintas. ¿Y por qué se puede pertenecer a varias distintas? Porque cada una está vibrando en una frecuencia distinta. Entonces, si vibran en frecuencias distintas, no chocan entre sí. Pero, por ejemplo, en el caso de la familia, ¿qué pasa con una persona que tiene una familia aquí, en Santiago de Chile, y tiene otra familia en Buenos Aires? Y viaja todos los fines de semana por trabajo, ¿cierto? A ver a su otra familia. Y él dice a la familia de allá que viaja por trabajo en la semana a Santiago. Entonces ahí tiene dos egrégoras de familia.
Y eso lo que hace es empujar al individuo en dos direcciones distintas. ¿Por qué? Porque la misma frecuencia, la misma onda, tanto mental, energética, de físico energético y emocional. Entonces al empujar al individuo lo termina destruyendo, lo termina dividiendo en dos o más, ¿cierto? Si tiene más de una familia. Y eso hace que todos esos niveles, energético, físico energético, emocional y mental concreto, queden destruidos, ¿cierto? Y ahí la persona empieza con problemas psicológicos, problemas físicos que se somatizan, problemas emocionales y una serie de afecciones psicológicas, ¿cierto? Basta con ver a las personas que hacen ese tipo de cosas para darse cuenta de que se generan efectivamente problemas a nivel interno. Entonces, son campos de fuerza porque van a pedir del individuo determinada emoción, como les decía, determinada forma de pensar y determinada vibración energética o determinado nivel de energía. Entonces, siempre que estamos en un grupo, tenemos que poner cierta parte de nosotros para empezar a relacionarnos mejor con ellos y estar más encajados en ese grupo. Siempre, imagínate por ejemplo tu primer grupo de amigos, ¿cierto? Rápidamente empezaste a hablar como ellos, empezaste a sentir como ellos, si les gustaba el fútbol, empezaste a jugar más fútbol y empezaste a mejorar quizás en fútbol. Si a tu grupo de amigos les gustaba, qué sé yo, jugar cartas, qué sé yo, empezaban a jugar cartas y qué sé yo, o les gustaba más jugar a las bolitas cuando uno es chico, da lo mismo, ¿cierto? Siempre uno se va a mimetizar con el grupo. Más adelante, por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol, ¿cierto? Se identifican con una egrégora, que es la egrégora de su equipo de fútbol. Entonces, cuando su equipo pierde, están tristes, ¿cierto? Y uno piensa, bueno, ¿pero por qué? ¿Cierto? Porque hay un vínculo emocional con el grupo humano, que está con un fin. ¿Cuál es el fin? Que tu equipo gane, que le vaya bien y disfrutar cuando gana. Pero también se sufre cuando pierde. Entonces, eso es una egrégora. Y aquí hablamos también, por ejemplo, de nacionalidad, ¿cierto? Los países tienen, las personas de ciertos países tienen ciertas características y de otros países tienen otras características. Y en general las personas en su actuar diario son los que constituyen esas características específicas de cada país, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque si tú te haces consciente de a quién grupos ponerle atención o a qué grupos te gustaría formar parte, es como si tú saltases a un río y en ese río te dejas llevar por la corriente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser, qué sé yo, atleta, tú te deberías juntarte con atletas, ir al club de atletas, empezar a entrenar con atletas, ser amigo de atletas y empezar a relacionarte con ellos para que con la fuerza de este fenómeno que se llama la egrégora, ¿cierto?, uno comienza a avanzar. Hay un dicho muy conocido que dice que tú eres la sumatoria de las 5 personas con las cuales más te relacionas. Y eso es así, porque se aplica este fenómeno de la egrégora y la persona comienza a mimetizarse con el promedio de todas esas personas. Esto llega a tal nivel que se han hecho estudios científicos, o sea, estadísticos en realidad, en los que la persona, ¿cierto?, al grupo de las 5 personas con las que más estás, o tus 5 grupos de amigos más cercanos con los que compartes más, generalmente el nivel de salario, ¿cierto?, de plata que se gana mensualmente es más o menos el mismo, tiene una variación de entre el 10 al 20% máximo y no cambia más que eso. Entonces, tú al entrar a una egrégora de gente que gana, no sé, 100, tú vas a ganar entre 80 y 120. Máxima diferencia, ¿cierto? Si estás muy relacionado con esas personas. Ahora, ¿qué pasa si tú te relacionas con personas que ganan 10 veces eso? Si tú no ganas eso y entras a esa egrégora, pronto vas a empezar a llegar al nivel de ellos. Y eso aplica no solo en el dinero, sino en todas las cosas. Si tú te asocias con personas que tienen buenas relaciones humanas, por ejemplo, de a poco y naturalmente vas a ir incorporando esas habilidades de buenas relaciones humanas y las vas a empezar a aplicar en tu vida y ese grupo te va a ir llevando naturalmente a incorporar esas características. Y eso aplica también a nivel mental, ¿cierto? Si tu grupo humano le gusta discutir sobre ideas, filosofía, emprendimiento, cosas que sean productivas, ¿cierto? Cosas que sean inspiradoras y generen buenas emociones, de a poco cada vez más vas a ir sintiendo esas emociones y vas a ir vinculándote más con todo lo que ese grupo humano trata de generar. Entonces, mi invitación es que te vincules con grupos humanos
cultiven valores similares, valores positivos, que cultiven pensamientos agradables, pensamientos que te inspiren, emociones también que sean elevadas, que vibren alto, para que te ayuden a tener una vida más feliz. Entonces te dejo con esa información, elige bien tus grupos y nos vemos en el próximo video.